La siguiente presentación será presentada por Nuria Carriedo, Antonio Corral, Patricia Ballestrino, Pedro Montoro, José Manuel Reales, Laura Herrero, Mercedes Rucián Gallego, y se titula La función ejecutiva en la comprensión de las metáforas. Buenas tardes. Voy a presentar una comunicación titulada La función ejecutiva en la comprensión de las metáforas y brevemente pasaré a su contextualización. La comprensión de las metáforas es un proceso particularmente difícil debido probablemente, parafraseando a Lakoff y a Johnson, porque la comprensión de la metáfora no es principalmente una comprensión lingüística, sino que es un proceso cognitivo de bastante complejidad. Así, desde el punto de vista cognitivo, pueden distinguirse dos grandes líneas de investigación, brevemente hablando. Por un lado, aquellas que defienden que la comprensión de la metáfora implica el uso de conceptos previos y la creación de nuevos conceptos a través de un proceso de categorización que requiere la inclusión jerárquica de clases. En este grupo de teorías estarían incluidas todos los trabajos de Glasberg. Y por otro lado están aquellas teorías que inciden en la idea de que para comprender las metáforas es preciso un proceso de comparación implícita basado en el razonamiento analógico. Aquí estarían incluidas todas las teorías del grupo de Genter, básicamente. Recientemente también se ha puesto de manifiesto que la comprensión de la metáfora implica tanto la activación de los conceptos relevantes para su comprensión como la inhibición y supresión de los irrelevantes. Aquí podemos destacar los trabajos de Gersbacher, los del propio Glasberg y los de Paula Rubio Fernández en 2007. Al incluir a la inhibición como un posible proceso implicado en la comprensión de la metáfora, pensamos que podría estar implicado también el funcionamiento ejecutivo y esta es la razón por la cual lo investigamos, aunque pues de momento no está hecho. ¿Por qué otra razón también lo investigamos? Porque muchas de las poblaciones que tenían déficits específicos en funcionamiento ejecutivo también presentaban problemas con la comprensión del lenguaje literal, por ejemplo, los niños con autismo. Bien, en este contexto, los objetivos que nos planteamos fue estudiar los procesos cognitivos implicados en la comprensión de las metáforas en niños de 11 y 15 años. ¿Por qué 11 y 15 años? Porque entre los 11 y los 15 años se da un cambio en la maduración cerebral de los lóbulos frontales implicados en el funcionamiento ejecutivo que correlaciona o covaría con un cambio cognitivo observado a nivel conductual. Y por lo tanto, nos planteamos analizar la influencia del funcionamiento ejecutivo y específicamente de tres de las funciones más estudiadas, la flexibilidad cognitiva, la inhibición y la actualización en la comprensión de la metáfora. Para ello, participaron en el estudio 66 niños de 11, 12 y 14, 15 años, 25 de 11 y 41 de 15, por simplificar, y desarrollamos un conjunto de tareas. Las tareas de funcionamiento ejecutivo las dividimos en las tres funciones ejecutivas básicas, pero en la función de inhibición además la subdividimos de acuerdo con lo propuesto por Friedman y Miyake en el año 2004. Así, medimos tres tipos de inhibición. Inhibición de respuestas prepotentes mediante la prueba Go-No-Go, la resistencia a la interferencia distractora, utilizamos la clásica tarea de flancos de Eriksen y Eriksen en una adaptación de Diamond del 2010, y para medir la inhibición cognitiva utilizamos la prueba de actualización de la información en la memoria operativa diseñada por Demeni y Paladino en el 2004 y adaptada para niños por Lechuga y colaboradores en el 2006. Como índice de medida de la variable inhibición cognitiva utilizamos el número de intrusiones, de inhibición de respuestas prepotentes, el tiempo de reacción y los errores, y de resistencia a la interferencia distractora, el tiempo de reacción y los errores también. Para la función de actualización utilizamos la misma medida de actualización de la información en la memoria operativa, pero en este caso el índice utilizado fue el porcentaje de respuestas correctas, de acuerdo con los estudios previos, y para la función de alternancia diseñamos un bloque de alternancia en los que tenían que en la tarea de flancos y medíamos el tiempo de reacción a los estímulos de cambio y asimismo los errores.
Para medir la comprensión de las metáforas, la inclusión jerárquica de clases y las analogías, diseñamos 3 pruebas paralelas para controlar el posible efecto del conocimiento previo. Así, siempre cogimos 2 pares de palabras, en nuestro caso, en el ejemplo que voy a poner, limón y dulce, y a partir de estos pares de palabras construimos siempre una analogía. En este caso, en el ejemplo concreto, es X es agrio como miel es ahí. Los niños tenían que contestar limón y dulce como respuestas correctas. Un ítem de inclusión jerárquica de clases. Se pedía a los niños que dijeran el término o concepto general que pudiera incluir ambas palabras, limón y miel. Y una expresión metafórica, construida también por nosotros, tu miel sabe a limón, cuyo significado tenían que explicar. Cada una de las 3 pruebas constaba de 12 ítems y que todos fueron construidos de acuerdo con los criterios que acabo de exponer, y la puntuación de cada una de las pruebas eran 24 puntos. Cada ítem puntuaba como máximo 2. También administramos a los niños el test de asociaciones remotas de Mednick en una adaptación realizada por Clara Corral, que es una prueba que se ha utilizado tradicionalmente para medir creatividad. Les medimos con esta prueba porque pensamos que la metáfora tiene mucho de pensamiento creativo y porque además, les he puesto aquí un ejemplo de un ítem de la prueba, María Árabe Sales. A los niños se les pide, bueno, a los niños y los adultos, porque es una prueba también para adultos, que digan el término que puede relacionar estos 3 conceptos, que están relacionados pero muy lejanamente entre ellos. En este caso, la respuesta correcta es baño. Es difícil, por baño María, baño árabe o sales de baño. Es muy difícil llegar a ellos, pero nos parecía que era un ejemplo específico de inclusión jerárquica de clases de alto nivel. Y como el proceso de comprensión de la metáfora es complejo, pensábamos que podía tener relación. Los niños fueron evaluados de forma individual, tardaron en 2 sesiones, tardaron aproximadamente 1h30 para las pruebas individuales y 1 hora para las colectivas. El orden de presentación de los cuestionarios fue contrabalanceado, pero siempre metáfora se pasó en último lugar, lógicamente, y los protocolos fueron puntuados por 3 jueces independientes. Las pruebas de tiempo de reacción, lógicamente, se administraron mediante ordenador controlado por el programa iPrime. Bien, en cuanto a los resultados que quiero mostrarles aquí, les presentaré solo los resultados más importantes. Lo primero que me interesa señalar es que se obtuvieron diferencias significativas en función de la edad entre los niños de 11 y 15 años en todas las variables medidas. Esto quiere decir que todas las variables medidas, tanto las de funcionamiento ejecutivo como las de metáforas, inclusión jerárquica de clases o analogías, eran sensibles a los cambios que se producen, a los cambios cognitivos que se producen durante la adolescencia. También asociaciones remotas, pero la medida de asociaciones remotas la retiramos de los siguientes análisis porque observamos prácticamente un efecto suelo. Aunque había diferencias entre los niños de 11 y los de 15 años, era excesivamente difícil. A partir de aquí, una vez que nos habíamos cerciorado que estas pruebas captaban o capturaban las diferencias, el cambio cognitivo entre los 11 y los 15 años, realizamos un análisis correlacional. Les presento las correlaciones más importantes entre todas las pruebas, tanto las de funcionamiento ejecutivo, metáforas, analogía, inclusión jerárquica de clases, con metáforas, y lo hicimos por edad. Lo que nos encontramos es que de funcionamiento ejecutivo las pruebas que correlacionan positiva y significativamente, y son altas las correlaciones para este contexto teórico, es la prueba de actualización, el porcentaje de respuestas correctas, en la condición de alta carga de memoria, y las correlaciones son muy parecidas en las 2 edades. Es punto 39 y punto 37 tanto a los 11 y a los 15 años. Después nos encontramos que también correlacionaba, en este caso tal y como esperábamos, negativa y significativamente la inhibición cognitiva, pero aquí se daba un patrón cruzado en las edades, que también era esperable. Lógicamente, en los niños de 11 años se puntuaba, la correlación era significativa en las condiciones de baja carga y baja supresión, y en los niños de 15 años en las condiciones de alta carga y alta supresión. Es decir, en las condiciones menos demandantes, cuando la tarea resultaba más fácil para los niños de 11 años, la correlación era significativa, y en las condiciones más demandantes lo era significativa para los niños de 15 años. También encontramos, como esperábamos y de acuerdo con los estudios teóricos precedentes, correlaciones positivas y significativas entre el razonamiento analógico
y la metáfora en las dos edades, pero mucho mayor a los 11 que a los 15 años. Y nos encontramos un patrón inverso con inclusión jerárquica de clases. Había correlaciones positivas y significativas a las dos edades, pero en este caso era mucho mayor la inclusión jerárquica de clases. Bien, como vemos, bueno, lo esperable, de acuerdo con la literatura existente, era que el razonamiento analógico y que la inclusión jerárquica de clases correlacionara. Entran en juego la actualización y la inhibición cognitiva, pero nos encontramos con dos patrones cruzados de correlaciones. Patrones cruzados me refiero con respecto a la edad. Al principio, en nuestra primera interpretación, pensamos que esto podía ser debido a que los niños de 11 y de 15 años utilizaban diferentes estrategias de aproximación a la metáfora, lo cual podía estar muy bien para aclarar el marco teórico, donde hay una dicotomía entre si es inclusión jerárquica de clases o analogía. Como los niños de 11 años utilizaban predominantemente una estrategia analógica y los de 15 años una estrategia de inclusión jerárquica de clases, pues pensamos que una estrategia podía ser más elaborada que la otra, podían ser distintas aproximaciones, pero también nos resultaba importante la aparición de la inhibición cognitiva. Sin embargo, pensando más sobre los resultados, nos dimos cuenta que una parte pequeña de los niños de 11 años puntuaba alto en metáforas, es decir, puntuaba como los mejores de 15. Y una parte también pequeña, pero existente, de los niños de 15 puntuaba bajo, como los niños de 11. Y entonces pensamos que las diferencias en edad, que era la variable que nos parecía más relevante, podían estar oscureciendo lo que realmente podía estar pasando en el procesamiento eficaz de la metáfora. Lo que hicimos fue reanalizar los datos, dividiendo a los participantes, en lugar de por grupos de edad, por grupo de eficiencia en metáfora. Cogimos los que puntuaban por encima del percentil 70 como grupo alto eficiente en el procesamiento y por debajo del percentil 30 como grupo bajo. Y volvimos a hacer el análisis correlacional, en este caso con altos y bajos en metáforas, o procesamiento eficiente o procesamiento menos eficiente. Para nuestra sorpresa, en el grupo del percentil bajo desaparece cualquier diferencia significativa y solo quedan, también desaparecen las diferencias significativas en razonamiento analógico, perdón, las correlaciones significativas en razonamiento analógico e inclusión jerárquica de clases, y solo quedan a los 15 años la resistencia a la interferencia distractora y la inhibición cognitiva. Con lo cual nos estaba diciendo que no era tanto el cambio debido a la edad, sino que la eficiencia del procesamiento y la comprensión de la metáfora está gobernada por procesos más básicos, que son fundamentalmente procesos inhibitorios. Control de la interferencia de los estímulos externos, que es lo que mide la tarea de flancos, y control de la interferencia interna, que es lo que mide la tarea de actualización de la información en la memoria operativa. Si esto era así, pero esto es un análisis correlacional, la siguiente pregunta que nos hicimos es si las diferencias en control de la interferencia distractora podían explicar las diferencias en metáfora. Y lo que hicimos fue nuevamente establecer dos grupos de altos y bajos en control de la interferencia distractora y ver si había diferencias en metáforas. En este caso no hubo diferencias significativas. Tengo que decir, se me ha olvidado antes, que la única variable que fue significativa en las correlaciones en control de la interferencia distractora fue el porcentaje de errores en la condición incompatible de flancos. El resto de las variables no tuvieron diferencias significativas. La misma pregunta nos hicimos, en este caso, con la inhibición cognitiva. Volvimos a dividir la muestra en altos y bajos y exploramos si esa diferencia en altos y bajos en inhibición cognitiva, en este caso en el número de intrusiones en la tarea, podía reflejar las diferencias en metáfora. En este caso nos encontramos con diferencias ampliamente significativas. Por lo tanto, lo que nos dicen nuestros datos es que más allá del procesamiento analógico que se utiliza, más allá del procesamiento conceptual de categorización de inclusión jerárquica de clases, el único factor que parece relevante en la comprensión de la metáfora a estas edades es la inhibición cognitiva. ¿Qué conclusiones podemos extraer de nuestro estudio? Pues que efectivamente hemos observado un cambio evolutivo entre los 11 y los 15 años en todas las variables, tanto en las variables de funcionamiento ejecutivo como en las de razonamiento analógico y categorización,
que los niños de 11 años utilizan más una aproximación de razonamiento analógico para enfrentarse con las metáforas, que les resulta muy difícil, y los de 15 años de inclusión jerárquica de clases, pero lo que revelan nuestros datos es que más allá de estas diferentes aproximaciones en función de la edad, lo que realmente diferencia en la comprensión de metáforas es la inhibición cognitiva. Estos resultados son coherentes con los encontrados en adultos por Gesbacher, aunque ella también encontraba un efecto de activación que otros autores no encontraron después, con Glasberg, Newsom y Goldbach, que encontraron un efecto de inhibición cognitiva, pero ellos lo ligaban a la inclusión jerárquica de clases, es decir, dentro de un proceso de inclusión jerárquica de clases, lo que dice Glasberg es que se inhiben los rasgos o propiedades que son irrelevantes, pero dentro de ese marco del proceso de categorización, y con los resultados de Paula Rubio Fernández, que también lo ligaba la inhibición a el proceso de inclusión jerárquica de clases. Por supuesto, estos resultados tienen que ser replicables porque la muestra de 11, tienen que ser replicados porque la muestra de 11 años es una muestra pequeña, pero lo que indican nuestros datos es que por debajo de estos, si estos resultados se replicaran, es la inhibición cognitiva la responsable del proceso de comprensión de las metáforas. Y también lo que tenemos que señalar, como empezaba mi intervención, es que es un proceso muy difícil. De hecho, la media en el grupo de altos en metáfora es 10,66 sobre una puntuación de 24. Esto quiere decir que queda un amplio margen de mejora y pese a que las funciones de inhibición, todos los estudios evolutivos que hay apuntan a que ya están consolidadas a los 15 años, creo que tendríamos una posible vía de continuación de este estudio, sería replicar estos mismos resultados en adultos, ver qué pasa a partir de los 15 años, porque realmente el margen de mejora que queda es amplio. Y esto es todo. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Any question? Yes. Sí. Buenas. Bueno, ante todo, muchas gracias por presentarnos este bonito trabajo. Mi pregunta era un poco en relación a la configuración de los grupos experimentales y me gustaría saber si a la hora de hacer la diferenciación entre los mayores y los menores, controlasteis el CI de estos grupos e incluso variables más de estatus socioeconómico, puesto que influyen en el desarrollo de la función ejecutiva. El CI no lo controlamos, no pasamos. Habitualmente en estos estudios se pasa la prueba de inteligencia fluida de Raven. Nosotros no la pasamos porque en realidad los estudios que hemos hecho en la literatura precedente, aunque se toma como control, no explica las diferencias o no explica más de lo que explican las variables ejecutivas. Y con respecto al estatus socioeconómico, lo controlamos eligiendo niños de colegios de clase media, colegios en los que había representados pues niños de todas las clases sociales. Vale, pues gracias. Simplemente, bueno, quizá pues si en los próximos estudios que hacéis a lo mejor sería interesante incluir este CI, ¿no? Puesto que aunque es algo que no suele ser significativo a la hora de explicarlo, sí que puede permitir controlar esa curiosa distribución de las puntuaciones que habéis visto, que algunos niños de los pequeños eran muy eficientes, mientras que algunos de los mayores no. Pero, pero no se olvide que el razonamiento analógico correlaciona con el CI y fue una de las, es decir, es una medida de inteligencia también. Y es una de las pruebas que pasamos. Entonces, aun siendo eso así, sinceramente no creo que sea necesario, pero bueno, lo tendremos en cuenta para futuras investigaciones. Gracias. A mí me ha gustado la presentación que has hecho, pero sobre todo porque la dificultad que tiene buscar ejemplos en analogías y metáforas, ¿no?
Entonces, la pregunta que te hago es si habéis indagado, por ejemplo, en las greguerías, greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que pueden ser analogías, son perfectas, Sí. tienen más de 10.000. Entonces tienes un banco de pruebas, e incluso me atrevería a deciros que implican también modelos mentales. O sea, tienes una clasificación de atracciones o también analogías muy perceptivas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues la escalera de la torre es un sacacorchos, por ejemplo, ¿no? Sí. Con lo cual generan imágenes y texto al tiempo, ¿no? Entonces, como son materiales que están publicados, que son, digamos, bastante aceptados, yo creo que podéis buscar ahí mucha materia prima para desarrollar, digamos, este tipo de experimentos con un criterio ya muy bien establecido, ¿no? Entonces, esa es la propuesta o la sugerencia que os hago, ¿no? Efectivamente, la elaboración de las pruebas, la prueba de metáforas, la de analogías y la de inclusión jerárquica, que como he dicho son pruebas paralelas, fue lo más complicado. ¿Por qué las elaboramos y no utilizamos metáforas que hay en distintos estudios? Se pueden sacar de las obras literarias, como has comentado, porque nos interesaba que fueran metáforas nuevas. Es decir, queríamos tener la certeza de que no habían tenido contacto con esa metáfora, porque si no, ahí el conocimiento previo podía influir. Y eso supuso un trabajo ímprobo, te lo puedo asegurar, el lograr ítems paralelos que por un lado midieran analogías, midieran inclusión jerárquica de clases y midieran metáforas. No obstante, efectivamente es un trabajo pendiente el utilizarlo con metáforas, con poesía también, pero nos interesaba que fueran metáforas nuevas, porque lo que había hecho hasta entonces son metáforas nominales. En casi todos los estudios se utilizan las mismas metáforas. A veces se han utilizado metáforas muertas, es decir, que ya han perdido su significado metafórico. Y bueno, pues esto es verdad, o sea, fue realizado a propósito para controlar la posible influencia del conocimiento previo. Muchas gracias por su intervención y por